Venezuela atraviesa uno de los momentos más complejos en su historia y sus efectos no solamente se limitan a ese país, sino también a los que están a su alrededor. Hoy en Cartagena Noticias tenemos a un experto que desde la academia nos ayudará a entender cuáles podrían ser las implicaciones sociales, políticas y también culturales y económicas de esta situación entre Venezuela y Estados Unidos. Saludamos a esta hora al profesor de la Universidad de Cartagena, el señor Juan Carlos Urango Ospina. Bienvenido a Cartagena Noticias. ¿Cómo se encuentra, profesor? Muy buenas tardes, Kate. Un saludo para ti y para toda la audiencia del canal Cartagena. Bien, profesor, desde su análisis académico quisiera que nos explicara un poco el panorama de cómo podríamos ver esta situación entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, era un hecho que se esperaba. Es decir, hay un desenlace que no es sorpresivo a raíz de las distintas situaciones que se venían dando, las declaraciones del presidente Donald Trump de una posible intervención militar en Venezuela, pero al mismo tiempo también en razón de los bombardeos a las embarcaciones en el Caribe, con acusaciones de narcotráfico. Y entonces también se sonaba permanentemente la posibilidad de una negociación que se estaba dando, una negociación en curso entre el gobierno norteamericano y una facción del gobierno venezolano para buscarle una salida al conflicto, al margen incluso de la oposición. Y pues eso es lo que finalmente ha ocurrido, no es sorpresivo, sabíamos que en algún momento esa situación debía darse o iba a darse, y bueno, nosotros por principios somos defensores de la autonomía, de la libre determinación y de la soberanía de los pueblos. Y por supuesto, casi siempre estamos en contra de cualquier tipo de intervención que se dé más allá de las decisiones que internamente tomen los pueblos. Pero eh, al parecer, y lo que hemos visto y lo que ha ocurrido a posteriori, es que lo más seguro es que hubo una negociación interna que muy posiblemente desconocía el presidente Maduro, o incluso es muy posible que también el presidente Maduro haya participado en la negociación buscando una salida menos catastrófica a la situación. Profesor, existen muchas confusiones y quiero aprovechar que usted está con nosotros en este momento porque hay muchas personas que tienden a confundir estos dos conceptos entre el conflicto interno y una crisis con consecuencias internacionales. ¿Cómo podríamos ubicar esta situación entre estos dos países? Ahí se conjugan las dos cosas. Por supuesto, Venezuela viene afrontando una grave situación interna que ha conllevado a todo este proceso de deterioro de la economía, a unas migraciones masivas, a una violación de los derechos humanos. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro es indefendible. Las situaciones internas se venían dando y, por supuesto, la oposición venezolana venía hace rato reclamando la apertura democrática real en Venezuela. Entonces, la situación interna se está dando, pero al mismo tiempo también hay un movimiento geopolítico en el cual fuerzas políticas poderosas como China, Rusia, India, lo que forman, lo que llaman los países de las BRICS, se están uniendo y le están quitando gran peso a Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de los recursos, como el petróleo. Entonces, Estados Unidos está buscando de alguna manera recuperar el poder, y el presidente Donald Trump, que tiene la noción de la famosa doctrina Monroe de América para los americanos, entiende o quiere que los recursos naturales, por un lado, pero también que el dominio ideológico sea afín a los Estados Unidos. Entonces, ese concurso de un conflicto interno más los intereses de los Estados Unidos, sobre todo con el petróleo, se conjugaron para que ocurriese lo que está ocurriendo. Bien, y claramente muchos colombianos, incluso cartageneros, también han sido afectados y han sido víctimas de este ataque y crece también la incertidumbre en el territorio colombiano en cuanto a migración, seguridad, incluso en temas económicos. ¿Cómo Colombia podría, desde su óptica, profesor, resultar afectada ante esta situación? Por supuesto que Colombia ahora mismo también está en el centro del conflicto por las declaraciones que viene dando el presidente Donald Trump
en contra del presidente Gustavo Petro, por un lado, y por otro lado también por las decisiones que se han tomado, como por ejemplo desertificar a Colombia, quitarle las visas. Entonces son alertas que vienen dándose en Colombia, pero ahora con el conflicto de Venezuela, eh, y muy posiblemente podría darse, no sabemos si se va a escalar la situación militar, pero si la situación militar escala, las migraciones masivas seguirán dándose en Colombia, y Colombia tiene entonces que proteger la frontera para evitar que haya unas migraciones masivas hacia el territorio colombiano, pero también se afecta al comercio fronterizo, que va sobre todo Cúcuta, Santander, La Guajira, todas estas zonas que son pasos permanentes de Colombia a Venezuela y de Venezuela a Colombia, que se van a ver afectados. Entonces, lo que hay que buscar en ese caso es una salida diplomática, que ahora mismo también no es fácil por las relaciones de Colombia con Estados Unidos, pero necesariamente tiene que darse una salida diplomática para evitar que en el caso de Colombia se siga afectada por las consecuencias que traería el tema de la presencia de Estados Unidos en Venezuela. Ya sabemos, y lo ha dicho el presidente de los Estados Unidos, que ellos gobernarán a Venezuela, o gobernarán, no sabemos cuál fue la figura, porque finalmente están reconociendo a la vicepresidenta, ahora presidenta Delcy Rodríguez, como la persona que va a interlocutar con ellos para afianzar las relaciones, como para mirar de qué manera se hace una transición a lo que ellos llaman la democracia y la libertad, cuando sabemos finalmente que en Estados Unidos no es que estén muy preocupados porque en los países en los que ellos llegan haya libertad o haya democracia, sino que haya unos intereses. Entonces, o que sus intereses sean los que salgan finalmente favorecidos. Pero si esa relación diplomática o si esa salida diplomática no se da, Colombia puede afrontar unas consecuencias que creo que pueden ser nocivas para el futuro de la nación. Precisamente eso quisiera analizar con usted, profesor, y es el discurso que mantiene el mandatario Donald Trump ante todo este operativo militar. Si nos damos cuenta, al inicio de esta operación, él muestra una preocupación evidente por el narcotráfico y para poder lograr su erradicación, los esfuerzos que está dispuesto a hacer, ¿no? Pero con el paso del tiempo, con el paso de los días y las horas, él luego en sus declaraciones deja una claridad evidente sobre la preocupación de la toma del petróleo estadounidense en territorio venezolano. Teniendo en cuenta que Venezuela es potencia de petróleo, yo quisiera que usted me hiciera de pronto un bosquejo, un análisis profundo sobre entonces cuáles son realmente las intenciones geopolíticas que mueven a Estados Unidos a tomar este tipo de ataques. Bueno, Trump es un hombre impredecible, un hombre caprichoso incluso. Porque, por ejemplo, mientras está hablando de la erradicación de la droga, de narcotráfico, libera al expresidente de Guatemala, Hernández, que había sido condenado, que estaba incluso ya con una condena en firme, y lo exculpa, lo libera para que, no sé, participe en las elecciones que se vienen dando ahora mismo en Guatemala. Y eso, por supuesto, nos dice que su discurso no es coherente, por un lado. Y por otro lado, él ha venido reiterando en distintas ocasiones que desde hace varias décadas los gobiernos venezolanos le han venido desconociendo los derechos a las multinacionales norteamericanas que explotan petróleo. Y ha venido diciendo que ese ha sido un robo sistemático que los gobiernos venezolanos han hecho contra los intereses de los norteamericanos. Y en tal sentido, entonces lo que estamos viendo y lo que está diciendo él es que hay que recuperar el petróleo venezolano que le robaron a Estados Unidos. O sea, es una paradoja porque él dice que Venezuela le robó el petróleo que es de Venezuela a los Estados Unidos. Entendemos que es que las multinacionales norteamericanas han hecho inversiones en gasoductos y en oleoductos, pero hablar de que ha sido un robo, pues no es del todo cierto. Y él sabe últimamente que el tema del petróleo, con todo lo que está ocurriendo, con el cambio climático, con el cambio de los nuevos combustibles,
va a ser necesario, sobre todo en su país, y él no tiene las reservas que tiene Venezuela para afrontar lo que se viene en el futuro. Es decir, las reservas petroleras de Estados Unidos son las mayores reservas del mundo, más de 300 millones de barriles de petróleo que se presupone que deben demorar al ritmo de hoy unos 200 años. Ese es el control que finalmente quiere los Estados Unidos, porque el tema de la democracia, el tema de narcotráfico, realmente le preocupa menos de lo que le preocupa realmente que las inversiones de Estados Unidos en el petróleo se vean afectadas. Muy bien, profesor. Y para finalizar esta conversación, quisiera que nos contara un poco desde su perspectiva y de su óptica, cuál podría ser el escenario en el que nosotros como colombianos y cartageneros deberíamos estar preparados frente a una posible crisis como la que está sucediendo entre Venezuela y Estados Unidos. Bueno, lo primero es decir que defender la soberanía, en el caso de Venezuela, no es defender a Maduro. Defender la soberanía es defender el ordenamiento jurídico internacional. Y es un llamado a la calma y es un llamado a que la gente entienda que las decisiones internas se solucionan internamente en lo que se llama la libre autodeterminación de los pueblos. La historia nos ha mostrado de manera reiterada que las intervenciones de Estados Unidos en otros países, Afganistán, Irak, en Libia, en otros países, han sido catastróficas en términos de desarrollo de los pueblos, que incluso había un deterioro social enorme. Y entonces hay muchos llamados a que haya intervenciones en Venezuela, en Colombia, sin saber que finalmente los intereses de los Estados Unidos no cuadran con los intereses de los ciudadanos, no cuadran con lo que quiere realmente la nación. Hay una frase que creo que es la que resume finalmente lo que está ocurriendo, y es que los Estados Unidos no tienen amigos, sino intereses. Gracias, profesor, por su tiempo y esperamos que en la próxima ocasión que nos encontremos sea para analizar el fin de esta crisis entre estos dos países. Muchas gracias. Gracias a ti, Kate, gracias.